buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Lorestela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Ciberjusticia, que hace parte del ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta capacitación se realiza en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior con ocasión del confinamiento originado por la pandemia. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han impactado en todos los ámbitos de la vida del ser humano y más aún ahora que a partir de la pandemia hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad. La implementación de las nuevas tecnologías nos han familiarizado más con el término de ciberjusticia, que busca dar solución a un conflicto jurídico a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías. El día de hoy, nuestra invitada especial disertará sobre la incorporación de la inteligencia artificial en los altos tribunales de nuestro país, tal como lo realizó la Corte Constitucional con el programa Pretoria, que busca optimizar el proceso de selección y análisis y estructuración de las sentencias de tutela. En el día de hoy contamos con el honor de que nos acompañe como formadora la doctora Natalia Yadira Castilla Caro, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías, especialista en Derecho Disciplinario y Penal Militar, especialista en Contratación Estatal y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Natalia también fue jefe de la División de Publicaciones y Divulgación del Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Se desempeñó también como docente en varias universidades, especialmente en el área de contratos y en la especialización de Derecho Informático y de las nuevas tecnologías en la Universidad Externado de Colombia. La doctora Natalia actualmente se desempeña como relatora de la sección tercera del Consejo de Estado. Es un gusto tenerla aquí, doctora Natalia Yadira. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora María Lucero. Un agradecimiento especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por permitirme dirigirme al público que hoy nos acompaña para esta videoconferencia que he denominado Ciberjusticia y que iniciaremos con compartiendo pues una presentación que les tengo preparada. Entonces vamos a hablar de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la justicia digital y en fin la ciberjusticia gracias a nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Estamos hablando ya de nuestras tecnologías. Antes nosotros queríamos meternos al computador, estar ahí, cambiar nuestro mundo y ahora estamos hiperconectados. Queremos estar mirando al cielo, las montañas, el mar, cualquier cosa. Entonces, nuestra vida va cambiando. Estamos cambiando todos los días y a veces imperceptiblemente y nos encontramos con cosas nuevas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de ciberjusticia en sus conceptos básicos para llegar de tecnologías de información y comunicaciones para llegar luego a hablar específicamente de lo que es la ciberjusticia. Hablaremos de las relaciones entre el derecho y las TIC y la ciberjusticia. ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Qué es un dato computacional o datos computacionales? Un dato es una representación simbólica que no tiene un sentido común. Puede ser un punto, una raya, un carácter. Como pueden ver aquí tenemos un punto o un signo pesos. Eso es un dato. Y en el computador ustedes pueden ver aquí en la pantallita, como les pongo en el cursor, ahí circulan grandes cantidades de datos. Vamos a seguir. ¿Qué es información?
En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos, o sea, todos esos signos que hemos puesto, pues organizados, se moldean y se dan una forma significativa y útil para el ser humano. Entonces ya un punto o el signo pesos más números y puntos, pues ya nos dice que hay aquí un valor monetario, por ejemplo. ¿Qué es comunicación? Es la acción de comunicarse o comunicar. Estos son temas básicos de, si se remontan ustedes a la primaria, que nos transmitíamos comunicación de un lado al otro, cogíamos el vasito y el hilo para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros primos y hermanos. Bueno, ahí empezamos nosotros a hablar de comunicación cuando somos niños. Es un proceso por el cual se transmite y recibe una información. Nosotros hacemos una conexión para transmitir la información que tenemos, lo que nosotros damos de unos a otros, nuestro conocimiento, o lo que necesitamos, o lo que vamos a ofrecer a las demás personas. Como ven acá, esta imagen nos muestra las formas de comunicación ahora, cartas, imágenes, computador, el celular, papel, chat, compartimos ideas, compartimos de diferentes formas. Como podemos ver aquí, tenemos comunicación, la acción comunicativa que ustedes pueden recordar a Habermas, que nos habló de eso, oral, textual, gestual, la transcripción es virtual, articulado, tipos de lenguaje que tenemos como el escrito, el visual. Recuerden que el escrito no es solo en soporte papel, ahora el escrito es soporte electrónico. Entonces entraremos a hablar después del documento electrónico. Hemos visto que hay muchas cantidades de datos. Antes, miren esta imagen donde el hard disk drive de 1956 te ocupaba casi toda una habitación y eran solo 5 megas de información, de manejo de datos. Ahora miren este chip, 1 terabyte, que son 1000 megabytes. Es una cantidad grande, grandísima de información. Imagínense cuántos cajoncitos de estos ocuparíamos si todavía no hubiéramos avanzado en la tecnología. Y entonces, ¿qué es el Big Data? De lo que habla todo el mundo ahora, que hay que manejar grandes cantidades de datos. Es un software, tecnología especial para manejar y determinar bien estos datos, procesarlos y saber tener información para tomar decisiones, para investigaciones, cosas muy grandes. Por decir, aplicado al Consejo de Estado donde yo trabajo, podría ser el manejo de las grandes cantidades que hay de sentencias, de información sobre cada uno de los temas que manejamos, acciones de reparación directa, responsabilidad y daño. Entonces, esto nos permite identificar ciertos datos específicos que necesitaremos para tomar alguna decisión. Imagínense para los jueces cómo puede ser de útil un manejo de toda esa información para tomar las mejores decisiones. ¿Qué más nos rodea ahora? Porque estamos en todos estos cambios que hemos sentido imperceptibles. Por ejemplo, este Internet de las cosas, que lo ponen así en The Internet of Things. Entonces, imagínense que ahora nosotros nos conectamos, tenemos relojes inteligentes, todo está conectado a Internet. Podemos conectar la lavadora y decirle, señora lavadora, pues inicie a trabajar a la hora tal y termine a tal hora. Los televisores, podemos hacer videovigilancia de nuestras casas de recreo, saber cuándo se nos acabó un producto en la nevera. Ahora las neveras nos pueden avisar, oiga, se les acabó la leche, ya no tienen carne. Muchas utilidades podemos tener, que nos avisen en qué momento vamos a viajar, cómo está el vuelo. Todas estas cosas pueden estar conectadas. Asimismo, cosas importantísimas como una represa o una central nuclear, todo se está conectando con Internet, manejo automatizado de las cosas y con manejo por Internet. Pero todavía no hemos hablado de qué es el Internet. Aquí vemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una
tecnología que permite también el manejo grande de datos, pero más automatizado, con probabilidades y estadística que nos ayudan a muchas cosas que podremos ver en un video que les voy a compartir en un momentico. Si me permiten, voy a hacer el cambio para compartir el video. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí. Ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia.
Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Ya hemos hablado entonces de la inteligencia artificial. Esperemos que se pueda aplicar a nuestras tecnologías de la justicia para la toma de decisiones. ¿Sí ven cómo imita el cerebro? Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si nosotros conocemos el cerebro de nosotros mismos, la máquina nos puede imitar? Todavía no nos conocemos completamente. ¿Será que la máquina nos puede imitar perfectamente? Bueno, otra tecnología que nos está acompañando ya es la computación cuántica. ¿Qué diferencia entre la computación normal con la computación cuántica que nos están hablando? Pues vean, la clásica, aquí que les señalo con el cursor, se maneja con bits, ceros y uno. Como ven, todos son números. En la computación cuántica se habla de qubits. Incluye todo lo que está entre 0 y 1, 0.001, 0.2, 0.3. Como pueden ver aquí todo este rango en estas gráficas. Esto aquí arriba, como lo pueden ver, son computadores cuánticos. Aquí hablamos IBM, que se ha dedicado a hacer computación cuántica, porque como ha bajado pues, su producción en otras cosas, se ha dedicado a esto porque es el procesamiento de muchas grandes cantidades de datos y problemas más difíciles que hemos podido tener en la humanidad y que se necesita una gran cantidad de procesamiento de datos. Entonces pueden ver, estos aquí arriba son los computadores cuánticos que les estaba mencionando, IBM, los rangos entre 0 y 1, o sea que ya no son solo esos números binarios, sino que puede haber una más cantidad de procesamiento de datos, reduce el tiempo de respuesta a los problemas y trae opciones que pueden verificarse ya con la computación la clásica. Entonces, ¿qué es el uso más grande que se le está dando? Pues criptografía, que es seguridad para la información, simulación, por ejemplo, de cadenas proteínicas de ADN, que saben que con esto pues ayudamos a descubrir los ADN de todos los seres que estamos en nuestro planeta, empezando por los seres humanos. Entonces, bueno, ya pasamos la computación cuántica y hablamos de tecnologías de información y comunicaciones, que son las tecnologías, un conjunto de equipos, de herramientas, de programas informáticos. Como pueden ver aquí, equipos, hardware, radios, estos equipos nos ayudan en tecnologías de información. Estos son cambios, ¿no? Miren, todo va dirigiéndose acá. Celulares, computadores, máquinas, pantallas, hardware, software. Esos son tecnologías de la información. Y ayudan a compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de voz, datos, texto, video. Ahora nuestros documentos electrónicos pueden contener imágenes, video, sonido. Estas son nuestras tecnologías que nos acompañan ahora. ¿Cuáles son sus ventajas? Gracias a Internet, la instantaneidad, la inmaterialidad, interconexión, interactividad, innovación. La instantaneidad, pues, eso es como le explicaba ayer a una compañera, esto es para ya. Inmaterial, pues no lo podemos tocar, pero lo sentimos por nuestros sentidos como la visión, por eso yo les pongo tanto gráfico, porque somos muy visuales. La interconexión, podemos conectarnos con todo el mundo está en nuestras manos gracias a las tecnologías. Interactuar, la interactividad es con
hablar con nuestros amigos en todas partes, trabajar, hacer trabajo colaborativo como lo estamos haciendo ahora con Teams, con SharePoint, innovar. Ahora se puede innovar en lo legal, en el derecho podemos hacer muchas cosas. A alguien se le puede ocurrir una nueva tecnología que nos pueda ayudar a hacer la justicia más pronta, mejor, más equitativa. La diversidad, convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues todo nos está llevando al aparato, al computador, a internet. Ahí está la televisión, ahí está el radio, está la educación, el e-learning, el e-learning, que es lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo por internet. La automatización. Ahora tratamos de automatizar todo para que sea más rápido, para que nos ayude a trabajar. Esto implica no pérdidas de empleos, es cambio de empleos. De pronto no se acaban, sino se transforman. Esperemos a ver qué nos pasa en nuestras tecnologías. Hay muchas cosas que pueden ya hacer los robots. Veamos qué es Internet. Internet es una red de redes. Se creó pensando en algo de guerra, porque nuestros grandes inventos en la humanidad casi siempre vienen de la guerra. Aquí, en la defensa de Estados Unidos, querían ver un programa que ayudara a la criptografía, a la información, transmisión de la información sobre la guerra, sobre las cosas que son de seguridad nacional, y empezaron a trabajar con universidades de California y de Utah. Y con ellos, en 1969, se creó ARPA, empezó una red informática, y empezaron a conectarse. Luego, en 1970, Vinton Cerf, que es muy importante para nuestro protocolo de IP, empezaron con más comunicación internacional. En el 71 nace el correo electrónico. En el 83 se adopta ya perfectamente el TCP/IP, que es los protocolos de comunicación que resultan en Internet. Luego viene el HTML, que es un marcado de hipertexto para que se unan las comunicaciones y se puedan identificar con quién se está conectando específicamente la computadora, la máquina con otra máquina, que sea esa máquina y que los datos lleguen como se enviaron en el mismo orden en que se enviaron. Viene la World Wide Web, que yo digo que es muy, muy importante porque es la forma en que nosotros hemos podido acceder a Internet con un lenguaje más comprensible para el ser humano. Las direcciones IP que se ven en números que ustedes ven en las URL 172.75.80 ya se definen como nombres. Entonces ya podemos encontrar ramajudicial.gov.co, Consejo de Estado, .gov.co, y esto es un cambio importantísimo, un hito muy grande que se presentó en el 1991. Desde ahí podemos acceder a muchas páginas web. Gracias a Tim Berners-Lee, que fue uno de los que elaboraron la World Wide Web, que es diferente a Internet, como pueden ver. Internet es mucho más grande que la World Wide Web. En 1996 tenemos Hotmail, que es un servicio web. Por eso lo pudimos conocer mucho más que Internet, que este correo electrónico que vieron acá. En el 96 se hace un acuerdo internacional para el registro de nombres de dominio, que lo maneja la ICANN en este momento, una organización que en principio era de Estados Unidos y ahora es internacional. Esos nombres de dominio son los que terminan en .org, .com, .co, .net, .gov. Continuamos con Google en 98, que esta tecnología no pudo ser posible sin el www y los buscadores. Teníamos Altavista, teníamos Yahoo para buscar. Google tenía un motor de búsqueda mucho más grande. Larry Page y Sergey Brin lo crearon. Luego en el 2005 YouTube. En el 2006 ya Internet tiene 100.000 millones de usuarios. Y en el 2006 también aparece la red social, Facebook. Habían otras redes sociales, pero esta es muy importante porque miren la cantidad de millones de personas que más o menos ya cuentan, 2.200 millones de usuarios.
Eso es más de varios países unidos con todas esas personas habitando. Esta imagen de la izquierda es como se veía antes Internet sin la www. Aquí, los enlaces hipertexto hicieron un cambio grandísimo donde nosotros hacemos clic en cada enlace y nos vamos a otro documento o a otra página web. Como ven, se han avanzado mucho en las páginas web. Miren tan bonita la de la página de la rama judicial. Muy limpia, no se ven todos los enlaces así, aunque los tiene efectivamente. Esa web evoluciona. Entonces la primera web, como ven, las bases de datos, los motores de búsqueda, la web 2.0 con las redes sociales, el trabajo colaborativo, los correos, mensajería instantánea, la 3.0, que es a la que quiere llegar mínimo Tim Berners-Lee, que es la web semántica, que es la que nos obligaría a tener las bases de datos bien elaboradas con tesauros para llegar a las ontologías, y luego de las ontologías, si Dios quiere, podremos llegar a la inteligencia artificial. Para eso necesitamos una estandarización bien grande y se lo remarco porque debemos trabajar en ese sentido de la estandarización de nuestros documentos para poder llegar a la inteligencia artificial. La web ubicua 4.0, este 4.0 me recuerda que estamos hablando de una revolución industrial 4.0, entonces ya viene la web semántica, wiki semántico, todo con contenido semántico. El significado de las palabras es muy importante en nuestro trabajo y en la Internet. Todas estas tecnologías que hemos visto hacen parte de la sociedad de la información y servicios de la sociedad de la información. Voy a ver en qué tiempo vamos. Vamos bien. Entonces, la sociedad de la información en la que nos encontramos ahorita comprende infraestructuras tecnológicas, como les mencionaba, hardware, software, la conectividad. Necesitamos alfabetización digital, o sea, todos los que no habíamos tenido que meternos al Internet, ahora nos obligaron por el COVID. Entonces, necesitamos instalación de infraestructuras, mantenimiento de esas infraestructuras, creación nueva, entonces, de infraestructuras para que podamos llegar a las tecnologías y se cierre la brecha digital de que vamos a hablar ahora. Creación de contenidos. Nosotros podemos ser los creadores del contenido, no solo los consumidores, podemos ser prosumidores, productores, consumidores de contenidos para la creación, transmisión y comercialización. El que quiera comercializar contenidos se vuelve youtuber o bloguero o alguna cosa como esos nuevos trabajos, como pueden ver. La comunicación en individuos, presencia en la red, comunidades virtuales, los chats que tenemos de trabajos, los servicios electrónicos en el sector público. Nosotros entraríamos como rama judicial, el servicio de administración de justicia tiene que entrar en la sociedad de la información, que nos tocó como el tsunami que yo vengo diciendo, pero pues podemos ya decir que hemos dado un gran paso adelante. También hay que tener en cuenta las leyes de telecomunicaciones o de TIC, porque pues este concepto ha ido avanzando por la convergencia y las TIC han ido atrapando todo lo que era telecomunicaciones y tecnologías de información. Las políticas de comercio exterior, propiedad intelectual y patentes, esto aplica para todo. Las políticas de investigación y más desarrollo, la educación, la protección de datos personales, todas estas políticas son importantísimas en el marco legal, contenidos, cómo se regulan los videojuegos, cómo se regula la transmisión de la información, qué contenidos podemos o no podemos publicar, la libertad de expresión es súper, súper importante en nuestras nuevas tecnologías de información y comunicaciones. El comercio electrónico es una cuestión que ha hecho avanzar esto en cantidades alarmantes. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Llegar a la sociedad del conocimiento. Ese es el futuro.
Realmente estamos como en una transición porque ya todas esas grandes cantidades de datos que cada día hay más en Internet, pues tenemos que usarlas para el conocimiento y el desarrollo humano. Una evolución de los datos y la información para que nosotros mejoremos la calidad de vida. ¿Cómo se construye esta sociedad? Con educación, innovación, desarrollo, economía, política y tecnología. Con querer, no tener miedo a aplicar las nuevas tecnologías. Las estamos usando en nuestra vida diaria, entonces, ¿por qué no para nuestro trabajo? ¿Sí? Los unos y los ceros nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo. Brecha digital se define como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países. Recuerden que esto ya es global, que utilizan tecnologías de información como una parte rutinaria de su vida diaria y hay aquellas que no lo tienen. Hay mucha gente en este país, especialmente yo creo que en las zonas apartadas, siempre que pienso en brecha digital, pienso en el Chocó, pienso en el Amazonas, pero esto también nos pueden ayudar mucho los operadores, los proveedores de tecnología como Claro, Movistar, Tigo, que pongan repetidores para que transmitan internet en todas partes para darle acceso a la gente pobre que no tiene acceso todavía. Entonces, la idea es que haya acceso igualitario a internet. ¿Cuáles son esas causas de la brecha digital, aparte de lo que dice geográficamente el idioma? Hay gente que no sabe leer, escribir, o todo está en inglés. Tenemos que hacer producciones en español. Los recursos físicos, la gente no tiene acceso al computador como tal, al internet. La edad aquí, pues yo descarto mucho a los niños porque pues ellos casi que empiezan con su chip, pero las personas mayores le tienen miedo a la tecnología. Antes uno tenía miedo, yo no sé, yo les comento, que yo tenía miedo de meter el disquete y se dañara el computador o que se me rompiera el disquete. Ahora no pasa nada de eso, ahora todo es más fácil de usar, entonces la cuestión es educar, capacitar a las personas en el uso y que no tengan miedo. Ya los niños cogen un computador y una tablet y es como si ya lo hubieran aprendido desde la barriguita de la mamá. El sexo, muchas personas utilizaron en principio lo que es internet para la anonimidad. Entonces mujeres se hicieron pasar por hombres. Esto puede ayudar, pero sí también podría ayudar a la situación de género, tener más contenido hechos por mujeres. Geografía, lo que les mencioné, educación, gente que no tiene, escuelas que no tienen computadores, menos van a tener internet. Empleo, hay gente que en su empleo no necesita internet, entonces por eso no se acerca a las tecnologías. A veces solo tienen hay gente que todavía tiene solo un celular que llamamos flecha. Entonces, imagínense para nuestros servicios de justicia ahorita que son virtuales. Bueno, dentro de los servicios de esta sociedad de la información tenemos la contratación de bienes y servicios, información como periódicos y revistas, es la convergencia, como pueden ver, todo esto, actividades de intermediación, provisión de acceso a la red, transmisión de datos por medio de redes, copias temporales de las páginas web, alojamiento en los servidores, esto es muy importante ahora, eso es lo que es la nube. Servicios de aplicaciones, lo que tenemos en el celular, todo el mundo, miren, carritos, correo, juegos, fotos, aplicaciones para conocer al amor, música, de todo, toda la convergencia nos está llegando acá. Instrumentos de búsqueda, aquí pongo a Yahoo para no poner el típico Google. Buscadores, hay buscadores mucho más especializados académicos que también se pueden usar en nuestras tareas como abogados. También tenemos subastas, está el SECOP, se puede ver, business to business, business to commerce, to consumer. Todos estos son comercio electrónico. Comercio electrónico entre la administración, comercio entre electrónico con privados, con particulares.
propaganda de mi libro sobre derechos humanos en el ciberespacio, el gobierno global de la libertad de expresión en el ciberespacio. Ya empezamos a hablar de algo del ciberespacio, se lo recomiendo para quien quiera profundizar de los problemas ya internacionales que se causan por la falta de fronteras en el ciberespacio. Y hablando de servicios de la sociedad de la información, tenemos los servicios para la justicia. Información, primero, por ejemplo, la búsqueda de bases de datos, la jurisprudencia, gestión de expedientes, la relación entre la administración y de justicia de los ciudadanos y la toma de decisiones. Entonces, información, gestión sería expediente electrónico, relación, litigio en línea, esa es la idea, que es lo que estamos haciendo ahora más o menos, no perfecto, pero ahí vamos. Decisión, aquí es donde llegaríamos cuando apliquemos inteligencia artificial. ¿Sí? Estos son los estados de evolución de la e-justicia, justicia electrónica. Ahí estamos hablando de justicia electrónica, pero no hemos llegado a la ciberjusticia. Sigamos. Entonces, los servicios para la justicia, información procesal en línea, audiencias virtuales, streaming, consulta de documentos procesales, expediente electrónico, litigio en línea. Nuestra ley de TIC nos define principios y conceptos de nuestra sociedad de la información. Todo esto es más o menos copia de una ley española sobre sociedad de información y otras cositas nuevas aplicadas a Colombia. Fue modificada en el 2019, modernizando, pues yo sí les digo, estas TIC deben ser algo, la regulación debe ser neutral, no tener en cuenta especialmente qué tecnología se aplica, porque se pueden casar con cosas que en 2 años ya pueden ser obsoletas. Entonces, en realización de leyes hay que tener cuidado. ¿Qué les parece estos memes? Porque son memes. ¿Quién es el nuevo ejecutivo de la empresa que es un experto en transformación digital? El COVID. Oh, por Dios, ¿quién lideró la transformación digital en tu empresa? El COVID-19. El tsunami del COVID que nos llegó a la rama judicial y nos obligó a quedarnos en nuestras casas y trabajar por medios electrónicos. Esta es nuestra gestión del cambio a la fuerza. Ya lo vamos tomando con más calma, pero ya llevamos un tiempito. Esperemos a darle más calma a esto. Características de nuestra rama judicial. Tenemos más de 31.000 servidores judiciales. Esta es una información de la unidad informática en el 2019. Nuestro principio es la oralidad, una gran demanda ciudadana. Diversidad de unidades judiciales. Toda la rama judicial, imagínense todo lo que tiene. Juzgados, secretarías, centros de servicios, diversidad de procesos civiles, de familia, laborales, administrativos, los constitucionales, una gran cantidad de expedientes, distintos sistemas de información, 5.446 despachos judiciales permanentes tenemos, sin contar pues ahorita la descongestión en algún momento. De esos 5.446, 2.620 usan Justicia 21 cliente servidor, 968 Justicia 21 web. La diferencia entre los dos es que uno se tiene que instalar directamente en los palacios de justicia y el otro se puede usar desde la web. Despachos que usan el portal de restitución de tierras, que este es el más cercano al expediente electrónico que hemos tenido en nuestra rama judicial. Yo creo que ahorita Samay se acerca bastante del Consejo de Estado. Vamos para allá, Dios quiera. Estos son el análisis de contexto de nuestra rama judicial. ¿Cuáles son los impactos que queremos? Acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos. La eficiencia y efectividad. Rapidez. Que la gente quede tranquila con las decisiones que se tomaron. La transparencia. Todo el mundo pueda ver qué es la justicia, sus decisiones, cómo las tomaron. Y la capacidad institucional,
que necesitamos para eso, que es todo lo que son los cables, la interconexión, los computadores, los softwares. Todo eso necesitamos para una buena administración de justicia. Yo aquí en este punto quiero comentarles que no les hablé de blockchain antes, pero quiero que piensen que esa es una de las tecnologías que se puede usar perfectamente para un expediente electrónico muy seguro, porque pues en las cadenas de bloques los equipos que están conectados están mirando uno al otro qué está pasando y cualquier modificación queda registrada. Entonces es un control y una seguridad permanente, por lo que considero que el blockchain podría ser muy importante en nuestro nuevo sistema de expediente electrónico que vayan a hacer en el Consejo Superior, es mi opinión personal. Tenemos un objetivo general en la rama: aumentar la eficiencia, el acceso, la transparencia, la equidad en la prestación de los servicios judiciales. ¿Cómo debemos hacer? Aprovechando las tecnologías que ya hemos encontrado súbitamente. Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios judiciales. Esto sin olvidar que hay gente que no se puede conectar porque no sabe cómo, porque le da miedo, porque nunca ha tenido acceso. Entonces, en esto tenemos que tener cuidado y ver en qué lugares nos encontramos donde la gente no tiene acceso. La idea es incrementar la eficiencia en la gestión judicial, que los procesos no duren 20 años, por favor. Yo creo que usando las nuevas tecnologías podemos agilizar. Optimizar los mecanismos de control en la gestión judicial. Menos corrupción. Los cibercontrol. Mejorar la capacidad institucional en la gestión judicial. Esto lo saqué de la página de la Red Iberoamericana de Justicia. Es importantísimo la participación de un juez en una red social o en un blog. Debe estar presidida de una exquisita cortesía y por una serena prudencia, debiendo el juez ser consciente de que su comportamiento o incluso sus críticas se atribuyen por los ciudadanos no solo al juez en cuanto es un ciudadano más, sino a la institución judicial, al poder del Estado del que forma parte. Entonces, mi sugerencia respetuosa con nuestros señores jueces y todos los servidores judiciales, los litigantes que participan en los procesos, que recuerden que podemos estar en una justicia en línea, pero no deja de ser justicia, y que ustedes como jueces, como abogados, deben tener toda la cortesía, todo lo que debe uno identificarse como abogado en un estrado judicial. Es lo mismo, la equivalencia funcional va en todo, incluso en las actitudes. Si el juez está en una red social, debe determinar si esa red social es una comunicación con los ciudadanos como juez o como persona. Yo pienso que eso deben diferenciarlo bien, porque incluso en una nueva jurisprudencia dicen que por las redes sociales se le pueden hacer derechos de petición a los jueces. Entonces, yo pienso en este caso que debería ser solo si en la red social pusieron una sede del juzgado. Bueno, nuestras relaciones entre derecho y TIC. Esta parte ya es más rápida. Nuestras primeras relaciones son las TIC aplicadas al derecho. ¿Esas cuáles son? La informática jurídica, documental, que son las bases de datos, el manejo de la información jurídica, cómo la puede encontrar la persona, el juez, el investigador, el académico, el litigante, para encontrar especialmente jurisprudencias, son las que yo conozco. Y, por ejemplo, están los bancos de datos del Consejo de Estado, o están los bancos de datos de la Corte Constitucional, del CENTOG. Ahí pueden encontrar la biblioteca del Palacio de Justicia, tiene mucha cantidad de información que deben explorar, es muy completa, de verdad que deberían usarla. La informática jurídica, gestión y control, esa informática es la informática que le sirve a los despachos
para manejar los documentos, gestionar la información que tienen, y eso es ahorita lo que se está poniendo en boga gracias a nuestro COVID. Entonces, el control de los documentos, el control del despacho, esto también empezó a aplicarse mucho antes en las notarías, por ejemplo. En Perú hay fedatarios informáticos. Entonces aquí hablamos de jurídica de gestión y control, y luego tenemos la informática jurídica metadocumentaria, que es la de ayuda a la decisión. Aquí podríamos estar incluyendo a lo que es la inteligencia artificial. El derecho TIC, la parte segunda. Ese es lo que llamamos el derecho informático, telemático, derecho de las nuevas tecnologías. Este derecho de la sociedad de la información, de la cibernética, tecnológico, del ciberespacio, de Internet, o Legal TIC, que está de moda, nos habla de los derechos y la informática. Todo el impacto que ha tenido la informática en nuestros derechos. Entonces, aquí empezamos a hablar de la protección de datos, la propiedad intelectual, la seguridad de la información, los delitos informáticos, el derecho al olvido, los nuevos derechos en el ciberespacio, que son como llamados los derechos de la cuarta generación, que son los derechos en el ciberespacio. Esa es la segunda visión que hay sobre el derecho de las TIC. Entonces, el derecho aplicado a lo que nos está transformando estas tecnologías, como vemos que nos ha aplicado para todo esto, es transversal. Entonces, se aplica para el comercio electrónico, para los bancos, el fintech. Esto es lo que trata el derecho y TIC. Esa es la segunda relación que hay. ¿Sí? La primera es, recuerden, las TIC al servicio del derecho. La segunda es el derecho aplicado a esos cambios que nos han traído las TIC. Entonces hablamos de los derechos aquí. ¿Qué es la ciberjusticia? La administración de justicia en el ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Pues aquí les traigo varias imágenes de lo que uno se puede imaginar. Vean el juez sacando su martillito. El ciberespacio, en mi concepto, es un lugar. Ahorita está saliendo una nueva tesis que dice que es una cosa. Todavía el ciberespacio no ha sido pues totalmente definido. Este término fue adoptado por William Gibson en un libro de literatura, Neuromancer, donde lo identifica como un espacio metafórico en el que se meten las personas cuando ingresan a un computador. Piensen en la persona que está jugando esos videojuegos en línea, que se mueve, que salta, que no se imagina, pues eso también tiene algo corporal, se incorpora el cerebro, y piensen en la Matrix, como en el libro, como en la película Matrix. Estamos ahí metidos, nuestra mente, nos olvidamos casi de nuestro cuerpo. Está compuesto por infraestructuras vinculadas con las TIC que ya hablamos. Una capa social, una capa lógica, física, componentes geográficos, donde quedan todos los servidores que lo sustentan, las redes físicas, las redes lógicas, las personas y nuestras nuevas ciberidentidades. Uno puede verse más en el ciberespacio, en esos juegos donde uno tiene sus avatares, por ejemplo. Entonces, ¿qué hablamos del ciberespacio? Tiene una infraestructura que es más que todo llevada por las tecnologías de información, lo que es telecomunicaciones, una superestructura dada por lo que son el software. También tenemos que hablar importante aquí. El ciberespacio es global. O sea, ya piensen en el mar donde no hay un soberano, ¿sí? Donde no llega todavía pues la soberanía de los estados. ¿Qué pasa? Pues ha avanzado tanto lo del lugar como ciberespacio que hay conflictos. Hablamos de la ciberguerra, ¿sí? Por ejemplo, China tiene tanto control, el ciber significa control, sobre sus ciudadanos que allá casi se acercan al concepto de soberanía en el
tanto hablamos del ciberespacio ahora que pues hay canciones dedicadas al ciberespacio, AC/DC, por ejemplo, los rockeros. Hay también música clásica que se llama ciberespacio. Tenemos ahora un nuevo cibersanto, bueno, un ciberbeato que fue ayer o antier canonizado. Tenemos todo en el ciberespacio, entonces, ¿por qué no tener nuestra justicia en el ciberespacio? Es usar todas esas infraestructuras, todas esas tecnologías que les acabo de mostrar para nosotros poder impartir la justicia más pronta, con más ventajas. ¿Qué problemas tenemos en el ciberespacio? Pues los derechos humanos, los que les mencionaba, propiedad intelectual, la protección de datos personales, el comercio de drogas, los delitos informáticos, la ciberguerra, todas las aplicaciones, la censura de la libertad de expresión. Recuerden que la libertad de expresión se ha aumentado un 100% y la gente cree que puede decir todo lo que quiera, pero pues les aconsejo que ustedes como jueces, como abogados, tengan cuidado con lo que están diciendo en internet porque eso queda para todo el mundo. Entonces, si alguna persona no está de acuerdo en otro país, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué problemas también se han encontrado? Problemas como compartir propaganda nazi, entonces problemas entre países porque en un lugar sí se puede compartir ese tipo de información, en otro lado es proscrita. Europa, Estados Unidos, eso fue uno de los primeros conflictos. Todavía no se han definido, entonces es importantísimo la protección de datos personales. Aquí tenemos un ente que protege, es la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene una delegatura especial para la protección de datos personales, que ya es un derecho más que habeas data. Entonces está súper desarrollado, desde que incluso la Corte Constitucional había hablado de la protección de datos, pero como habeas data, eso ya tiene leyes, tiene 2 leyes y es importante que todos los jueces y abogados estén enterados de qué es esto, porque implican todo lo que manejamos en Internet, nuestros demandantes, nuestros demandados, los menores, cómo se maneja la información sensible de todas las personas, las historias clínicas, esa información que nos llega a nuestros despachos, que es sensible y que no se puede compartir, ¿cómo vamos a manejarla? ¿Qué significa? Esa fue una pregunta que me hice yo. Impartir justicia en el ciberespacio. Significa que debemos mejorar nuestras habilidades blandas, el manejo de los sistemas informáticos. No nos debe dar miedo cacharrear los sistemas. Puede que no vengan con las instrucciones o sí lo hagan, pero cacharreando les cuento que aprendemos más. Conocer las ventajas y desventajas que tiene el ciberespacio. Conocerlo como tal, que tiene una infraestructura, que tiene cables, pero que también usa satélites, podemos estar en todas partes por el ciberespacio, sus problemas, conocer las redes sociales. En cuanto a redes sociales, pues ahora pues todo el mundo está diciendo sálgase de las redes por un documental que salió en Netflix. Pues yo no lo veo tan así porque entonces ¿cómo socializamos ahora que no nos podemos ni encontrar? Entonces, tener es mucho cuidado con la información que se comparte en las redes sociales, no compartir todo y tener cuidado en qué red social se ingresa. Ahorita a mí, por ejemplo, no me va por meterme en TikTok porque es una aplicación china. Y los chinos, como les dije, tienen un gran control de la información y de sus ciudadanos. Entonces, quién sabe para qué necesiten todos nuestros datos y eso es una forma de captar los datos. Recuerden que el nuevo petróleo son los datos de nosotros, nuestros datos personales. Ellas dicen en las redes sociales que son gratis, pero lo que sacan son nuestros datos. Y la inteligencia artificial aplicada por ellos para saber qué es lo que nos gusta y qué no para vendernos, pues tengan cuidado con eso. La ciberseguridad, importantísimo. Yo sí quiero recalcar que en lo posible usar las tecnologías que nos da el Consejo Superior de la Judicatura, porque ellos gastan bastante en lo que es ciberseguridad. Entonces, para estar más tranquilos, yo sí
preferiría que usaran todos los software y toda la tecnología que les da el Consejo Superior, sin salirse por allá a aventurar, porque uno no sabe quién se quiere llevar los datos, o los desaparece, o los secuestra. Tener en cuenta la protección de los datos personales, lo repito mucho porque es importantísimo. Hay la transparencia y datos abiertos. Hay que tener en cuenta que esto es hay una ley de transparencia y datos abiertos. Tenemos que cumplir con eso, entonces es muy bueno para que compartamos. El ciberespacio nos ayuda para todo esto. Sedes del despacho, acuérdense. Entonces, una página web, un portal web es una sede. Si ustedes eligen de pronto tener una página en Facebook del despacho, tengan en cuenta que sería una sede. Entonces, como dijo la última providencia, pueden recibir derechos de petición por ahí. Entonces, definan bien y especialmente yo les sugiero que sean los que les ofrece el Consejo Superior de la Judicatura para hacer las sedes de los despachos en el ciberespacio. El uso de las tecnologías dotadas por el Consejo es importantísimo para la seguridad. Aquí se los digo. No temer al uso. ¿Qué significa? Cacharrear, usarlas para su beneficio. No teman usarlas. Además que ya tenemos muchas leyes que no las he mencionado porque ya en todas las charlas todos los abogados están hablando de esto. Los expertos, los no expertos, todo el mundo está opinando. Pero no le tengan miedo, porque ya no es igual que antes que ustedes ponen un clic y se les borró todo. No necesariamente, además siempre tienen un deshacer. Entonces, utilicen las tecnologías, cacharreen. Conocer los conceptos necesarios para garantizar que las actuaciones procesales en el ciberespacio sean válidas. ¿Sí? Entonces, para esto, yo sí aconsejo que lean la ley 527 del 99 y el principio de la equivalencia funcional, que es la base de todo para esto. Características: deben conocer el documento electrónico. ¿Qué debe tener? Autenticidad, saber quién lo hizo, ¿sí? Integridad, que nadie me lo cambie, que sea fiable y que sea disponible. O sea, guarden todo, no borren las cuestiones judiciales. Si mandaron correos, guarden los correos, ¿sí? Esto de los correos, me acuerda que salió una providencia sobre el decreto de tecnologías de información que dice que debe haber una acuse de recibo. Ese acuse de recibo puede ser automático y sobre todo por parte de los despachos judiciales que utilizan Outlook y el correo que nos dará el Consejo Superior. Entonces tenemos esa opción automática de marcar en opciones que nos diga si llegó a su destino. Y para no ir más allá, también se podría saber si lo leyeron o no. Pero lo que nos interesa en este momento es saber si llegó a su destino. Estos son los formatos de los documentos electrónicos: PDF, Doc, X, todos los que se inventen para música, para video, para escritura. Estos formatos son los que vamos a tener en cuenta. Cada uno de estos uno puede mirar y tiene metadatos. ¿Qué son esos metadatos? Pues son los datos que vienen detrás de la formación del documento. ¿Quién lo creó? ¿Cuándo lo creó? La última modificación. O sea, si ustedes tienen dudas sobre si un documento tiene algún problema, pues busquen en los metadatos a ver qué fue lo que pasó. Eso ustedes lo pueden investigar. En Word es muy fácil mirando los metadatos. ¿Qué deberes tiene el servidor? 11567 de 2020. Eso salió hace poco. Yo les pongo esto, está en la página web del Consejo Superior en la parte de los acuerdos. Lo deben bajar porque pues, realmente los servidores judiciales ahora tienen estos deberes de acuerdo a este acuerdo del Consejo Superior. Funcionarios y empleados judiciales, cumplimiento de la reglamentación, protocolos y estándares, pilas con los protocolos y estándares, los lineamientos expedidos por el Consejo para la gestión de documentos y expedientes.
ahora también nos volvemos gestores del conocimiento, gestores de los documentos. Nuestros documentos deben quedar muy bien hechos y deben quedar bien guardados. El uso responsable de las herramientas tecnológicas existentes, porque mientras nos implementan a futuro algo más específico para nuestra gestión del expediente, pues toca usar lo que hay, pero con mucho cuidado. Y aquí nos dieron protocolos para la estandarización de esos documentos. Por ejemplo, aquí la estructura de las carpetas del expediente. Cuando vaya a haber una migración para un futuro sistema de expediente electrónico, si tenemos todo bien guardado y estandarizado, la migración va a ser muy fácil. Entonces, seguir estas recomendaciones que nos da el Consejo Superior. Entonces, tenemos el diligenciamiento estricto del formato de índice electrónico. Recomendaciones están en el acuerdo, entonces, por favor, revisar ese acuerdo. Verificar que pues nosotros podemos usar Office 365, el Outlook, el correo electrónico, y estos elementos para el trabajo colaborativo son perfectos para armar un expediente electrónico, para trabajar con nuestros despachos, conozcámoslos bien, cacharriémoslos, que los teníamos hace tiempo, pero pues ahorita también nos llegó la necesidad de usarlos. ¿Cuáles son nuestras ventajas de la ciberjusticia? El cero papel, la celeridad en la búsqueda de la información y los procesos, la reducción de costos y la interacción 24/7 con algunos usuarios. Ellos pueden estar viendo sus documentos a cualquier hora. No quiere decir que puedan comunicarse con el juez a cualquier hora. Para eso hay horarios laborales y de los despachos. En esos plazos hay que cumplir. Los plazos legales todavía existen y los tiempos laborales también. La celeridad de los procesos, la transparencia que ya hablamos y beneficios para los servidores judiciales, que es su tiempo, su de verdadero tiempo, porque viven trabajando horas extras todo el tiempo. Entonces eso redunda también en su bienestar físico y psicológico. Eso espero yo. Las desventajas, pues los problemas de protección de datos, los problemas de la ciberdelincuencia y un problema grande, el miedo y resistencia al cambio. No tengan resistencia al cambio. El cambio es todo el tiempo. Las recomendaciones del Consejo Superior. Entonces nos volveremos ciberjueces. Ya estamos acabando nuestra presentación. Los ciberjueces no somos electrónicos, somos personas, pero con el uso de la cibertecnología podremos avanzar y mejorar nuestra vida. Podemos ver aquí, puros unos y ceros, recuerden, tenemos que adaptarnos a ese cambio. El cambio es permanente, nuestras conclusiones, mucho más en lo relativo a las TIC. Ya lo vimos, todo el tiempo hemos vivido el cambio, pues personas como de mi edad, ya mediana edad, hemos visto cambios de teléfono, el celular, los computadores. Importante la estandarización, seguir esas recomendaciones de estandarización para coordinar el futuro. El ciberespacio es un lugar donde la ciberjusticia se puede impartir con muchas ventajas, como vieron. Entonces yo sí les recomiendo mirar los documentos del Consejo Superior, tener en cuenta las definiciones que les dimos y les doy muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Mari Lucero para que nos dé las preguntas. Muchas gracias, doctora Natalia Yarida, por su muy pedagógica, didáctica explicación sobre estas temáticas tan importantes, tan técnicas y tan especializadas. Primera pregunta, doctora Natalia. ¿La inteligencia artificial puede reemplazar al juez? Yo considero que todavía no. Como les dije, para imitar el cerebro humano, primero tenemos que conocer el cerebro humano y todavía no lo conocemos porque tiene tantas especificidades el ser humano que en su cerebro no creo que sea tan fácil todavía copiarlo. No nos va a reemplazar la inteligencia, nos va a ayudar.
nos va a ayudar, nosotros en un país como tan pobre como Colombia, que nos ayude a tomar decisiones en los jueces, nos ayuda a la celeridad de nuestro trabajo y a llegar a más personas. Doctora Natalia, ¿el ciberespacio está regulado? Eso es el motivo de mi tesis, doctora. Yo digo que tiene ciertos niveles de regulación local, regional y debería haber una mundial, porque como es global, hay cosas que deben regularse de forma global. Para eso existe la gobernanza de Internet, donde participan actores gubernamentales, las empresas privadas, la sociedad. Hay una sociedad de Internet que participa. Entonces, esa es la gobernanza que hay en este momento. Yo abogaría porque hubiera un gobierno global, pero eso tiene muchos detractores todavía. Hay muchas teorías en contra, muchas teorías a favor. Por ahora, pues, no nos llegamos a la soberanía del espacio en Colombia, no, gracias a Dios. Hay que tener cuidado porque no hay que llegar a China, que el control es absoluto. Doctora Natalia, ¿cuál es el papel del juez frente al ciberespacio? Bueno, frente al ciberespacio, tener cuidado, porque el ciberespacio, como está en todas partes, todo el mundo está viendo qué hace el juez. Entonces, dedicarse a impartir justicia con los medios electrónicos y con los medios que le da el Consejo Superior. Tener cuidado en las redes sociales de opinar como servidor judicial, que es, porque todo el mundo lo está viendo, ¿sí? Separar su vida privada de la vida del despacho, de su servicio público, porque de verdad todo el mundo está encima y eso permanece la información en Internet. Nadie la saca, es muy difícil sacar esa información, entonces como eso permanece, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Entonces como un autocontrol, una autocensura de lo que puedan decir, porque hay muchas cosas que le dan rabia a uno y uno quiere de una vez expresarse, pero por favor, nosotros somos servidores, tener mucho cuidado con eso. Nuestro agradecimiento especial para la doctora Natalia Yadira Castilla, Caro, por explicarnos la importancia de la ciberjusticia o justicia electrónica, que representa sin lugar a dudas una vía que nos conduce inevitablemente a la modernización de los sistemas de justicia existentes. Esto se debe gracias a la innovación e implementación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que nos trae como resultado una verdadera revolución, como lo llaman ahora, en la sociedad de la información, la sociedad digital, que iniciar, optimizar y fortalecer al sistema judicial colombiano. Perder el miedo de usar las herramientas dispuestas por el Consejo Superior y tener presente la seguridad de los datos, tal como nos lo ha recalcado la doctora Natalia. Cacharrear, pero con responsabilidad. Un agradecimiento especial a todas las personas, entre servidores y servidoras judiciales, que se han interesado en esta videoconferencia, y desde luego a todos los actores del sector justicia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del sociólogo americano Albert Toff: la tecnología se alimenta a sí misma, la tecnología hace posible más tecnología. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.